en la mecánica sí interesa la masa. Entonces, ¿qué capítulos nomás estudiamos y seguimos estudiando en este año lectivo? Ya estudiamos la cinemática, la cinemática, la cinemática, lo que se concentra solamente es en el estudio del movimiento, nada más, solo se concentra en el estudio del movimiento. En cambio, la dinámica o la mecánica, vamos a poner la mecánica, le pongamos dinámica, mecánica clásica, la mecánica clásica, también conocida como dinámica, algunos le conocen así, lo que estudia son las fuerzas que se aplican sobre una masa, ¿sí? Sobre un cuerpo, las fuerzas aplicadas sobre un cuerpo. Es decir, aquí sí interesa la masa, porque cada cuerpo es diferente, cada cuerpo tiene sus propias características, ¿ok? Entonces, ¿qué dice la segunda ley de Newton? Atenderá. La segunda ley de Newton dice, si yo efectuara sobre una masa un sistema de fuerzas, por ejemplo, esta fuerza, y también esta fuerza de acá, 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 y también esta fuerza de acá. Estoy aplicando un sistema de fuerzas sobre un cuerpo. Sí. No sé si hasta ahí está claro. No sé si alguien tiene alguna pregunta hasta allí. Sí. ¿Cómo es Aitana? No, profe. No hay preguntas. Ya, muy bien. Entonces, mira, voy a ponerle los nombres, ¿ya? A esta Profe, una fuerza negativa. por supuesto, Necesita. por supuesto que hay fuerzas negativas, ¿sí? Pero vectorialmente hablando, ¿no? Vectorialmente hablando, ¿sí? Por ejemplo, la fuerza 1, si tú te das cuenta, Melissa, tiene su componente positiva en I y positiva en J, ¿no es cierto? Porque está para la derecha y para arriba. Sí, la fuerza F2, sí, la de acá vamos a ponerla como F2. En cambio, esta igualmente, positiva en I, positiva en J. Pero observemos la fuerza F3. Sería una fuerza negativa ¿cómo es positiva en I, negativa en J? ¿No es cierto? Está para la derecha, para abajo, negativa en J. Veamos la fuerza F4, esta en cambio es negativa. J sería, ¿no es cierto? Sí, eso debe estar clarito, la parte de vectores. ¿Alguien tiene alguna duda hasta ahí? Sobre las... Melissa me dice, puede haber fuerzas negativas. En realidad todas las fuerzas son positivas, pero su sentido y dirección puede estar dirigido hacia los componentes negativos de X, Y. Sí, pero las magnitudes siempre son positivas. Claro, dime nomás. Profe, ¿puede dar un resumen? Es que creo que me perdí un poco. Por favor. Ya, a ver. Como digo, hemos estudiado en este año lectivo ya un capítulo completo. Ya estudiamos la cinemática. En la cinemática solamente me interesa el estudio del movimiento, no me interesa nada más. Y según la cinemática, todos los cuerpos se mueven iguales. Un avión se mueve igual que una piedrita. Sí, bonito. Y hemos estudiado el MRU, el MRV. ¿Qué más hemos estudiado? Ali me ayuda, me hace acuerdo. MRU, MRV. Dentro del MRV estaba la caída libre, el lanzamiento vertical hacia arriba. Luego hemos estudiado el movimiento parabólico. Y finalmente estudiamos el movimiento circular. ¿Sí? Hemos estudiado escalar y vectorialmente. Luego, el segundo capítulo, eso es la cinemática.
Y ahora como segundo capítulo, o como segunda unidad de la física sería, estamos estudiando la mecánica, o también conocida como dinámica. En cambio, lo que estudia la mecánica o la dinámica son las fuerzas que se aplican sobre un cuerpo. Sí, entonces aquí estamos hablando de un cuerpo. Y al hablar de un cuerpo, entonces ya no se puede considerar despreciable la masa. La masa ya no es despreciable, es decir, este cuerpo ya tiene que ser tomada en cuenta su masa. ¿Sí? Esa es la característica. Ahora, si sobre ese cuerpo haz cuenta que fuera una papa, una mesa, ahí por ejemplo, como es, dos chicas se andan peleando por un Brian, ¿no es cierto? Y le comienzan a empujar, dizque a jalarle, conmigo se va, o al revés, ¿no? Dos chicos se pelean por una Brittany y le comienzan a jalar. Sí, entonces ahí están las fuerzas, ¿no es cierto?, aplicadas sobre un cuerpo. O tres chicas, digamos que es muy guapísima o muy guapísimo, entonces comienzan unas 10 personas a jalarle ahí. Bueno, es una broma nomás, ¿no? Hagamos cuenta más bien que en una mesa, está nuestro escritorio del aula, recordemos, trasladémonos mentalmente al aula de clase. Y ahí está el escritorio del profesor. Y vienen a ver las calificaciones ustedes. Y alguien se arrima y otra persona se arrima por allá y otra persona, pero todos se arriman sobre la mesa en diferentes puntos del contorno de la mesa y comienzan a empujar la mesa. ¿Sí? Voluntaria o involuntariamente comienzan a empujar la mesa y la mesa comienza a moverse, ¿no es cierto? Debido a que estamos generando algunas fuerzas. A eso se están refiriendo esas fuerzas que ustedes ven allí en el gráfico. Entonces, haz cuenta que 6 personas están inclinadas sobre la mesa en esos puntos y están generando esas fuerzas sobre la mesa. ¿Sí? Entonces, Melissa me preguntó, ¿hay fuerzas negativas? En realidad, los vectores siempre son positivos en cuanto a su magnitud, pero su dirección y sentido apuntan hacia algún lado, ¿no es cierto? La flecha apunta hacia algún lado, ¿sí? Entonces vemos que en el caso de F1 apunta hacia la derecha y hacia arriba, ¿no es cierto? Por lo tanto sería I positivo, J positivo. F2 lo mismo. F3 en cambio está apuntando hacia la derecha y hacia abajo, sería I positivo, J negativo. F4 apunta hacia la izquierda y hacia abajo, sería I negativo, J negativo. F5 apunta también casi igual que F4, hacia la izquierda y hacia abajo. Y F6 apunta hacia la izquierda y hacia arriba, eso quiere decir I negativo, J positivo. ¿No es cierto? Ya, hasta ahí. Ahora, ¿qué dice la segunda ley de Newton? Ahí todavía no está la segunda ley de Newton, solamente está la condición para la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton dice, escucharán clarito, si sobre un cuerpo, ahí está el cuerpo dibujado, si sobre un cuerpo se ejerce un sistema de fuerzas, ¿qué es un sistema de fuerzas? No se vayan a asustar con esto de sistema de fuerzas. Algunas fuerzas, 2, 3, 4, 5 fuerzas ahí aplicándose sobre ese cuerpo. Sobre un cuerpo se ejerce un sistema de fuerzas, como ustedes ven en el gráfico. Dice, escucharán, es como si se ejerciera una sola, dice. Es como si se ejerciera una sola. Es decir, verán, atenderán lo que voy a hacer. Ojalá yo quiero migrar al Google Meet. Ojalá Google Meet también tenga estas bondades que tiene el Zoom. Por eso es que hasta ahora Zoom sigue siendo utilizado a pesar de que hay mejores plataformas. Ya, pues bueno, ya luego le paso al otro. Ya, vente para acá, quédate ahí amigo, gracias. A este pasémosle también para allá porque ya, ahí está. Atenderán. Voy a borrar también la parte de acá, ya. Esta parte de acá ya no me sirve. Ya. Borremos, ya. Atenderán, que esto es importantísimo. Y esas son las bondades que tienen los medios digitales. Yo, por ejemplo, en la clase
Sería difícil que pueda explicarles lo que voy a explicarles en este momento, pero para eso existen los medios digitales. Dice, es como tener una sola fuerza. Sí, voy a copiar esto de aquí. Bueno, más puedo copiar. Es como tener una sola fuerza ejerciéndose sobre el sistema. Voy a ponerle acá a nuestro cuerpito. Ahí está nuestro cuerpito. Es como que fuera una sola fuerza, dice, ejerciéndose sobre el sistema. Y esta fuerza es la resultante de la suma de todas las fuerzas, dice. Ah, entonces tengo que sumar todas las fuerzas. Entonces allí está F1, allí está F1. Déjenme ponerle por acá un ratito estos para irle sumando bien bonito. Les voy a poner por un momento nomás por acá. No es que estoy haciendo nada, solamente estoy moviéndoles nada más. Ya. Entonces allí está F1. Ya. Gracias. A continuación le pongo a F2, pero recuerden que para sumar fuerzas no importa el orden, no importa el orden. Ahí está, miren, a continuación F2. En vez de ponerle F2, podría ponerle F3 a continuación, no importa cuál le pongas. Voy a poner esto más acá abajito para que me alcance. A continuación le voy a poner F3. Pero, profe, en vez de F3 le puedo poner F6. Sí, la que tú quieras a continuación. Ahí está F3 a continuación. Estoy sumando vectores. Estoy sumando vectores, nada más. Luego viene F4. Solo es por ser medio ordenadito nomás, pero no es obligatorio que estén así ordenaditos. Ya. Vamos a subirle toditos a un poquito más de arriba, si no, no me va a alcanzar. Ahí. Listo, mira. Luego a continuación le voy a poner F5. Ya, mira. Estoy sumando vectores por el método del polígono. ¿Sí? Y a continuación le pongo F6. Qué genial, mira, qué chévere. Eso es lo bonito de los medios digitales. Los medios digitales te permiten hacer todas estas maravillas. Ya, ahí está. ¿Qué es el vector resultante? A la letra F1, para que no me estorbe, le voy a poner más acácito, ¿ya? Ahí, muchachos, lo voy a poner acá. Y ahí está F1. Solo para que no me estorbe. ¿Qué es el vector resultante, muchachos? ¿Entenderán? Por favor, atenderán y entenderán. El vector resultante de la suma de vectores. Lo que acabo de hacer es de sumar vectores, nada más. Lo que acabo de hacer es poner F1, voy a poner con otro color, ya con este de acá. F1 más F2, sí, F1 más F2 más F3 más F4 y más F5 y más F6. Lo único que hice es sumar vectores en el método gráfico conocido como método del polígono. También hay otro método que se llama el paralelogramo. Sí, pero es el método del polígono. Entonces dice, entenderán, dice, es como si existiera una sola fuerza que, o sea, y esta fuerza es el vector resultante de la suma de todas las fuerzas. Eso quiere decir que mi vector resultante, ¿qué es el vector resultante en el método del polígono? El vector que une el inicio del primer vector con o mejor dicho, la cola del primer vector con la cabeza del último vector. ¿Atenderán? Este es el vector resultante. Bueno, falta completarle, llenarle ya, espérenme. Ahí, miren qué chéverísimo que me quedó. Ese vector que une el inicio o la cola del primer vector que le coloqué con la cabeza del último vector, ese se llama vector resultante. Y esa es la famosísima fuerza resultante. La famosa fuerza resultante. FR. También se le conoce en vez de FR, en vez de ponerle FR de fuerza resultante, se le suele poner FN de fuerza neta. Es lo mismo. Resultante, resultante, o también conocida como neta, ¿no es cierto? Fuerza resultante o fuerza neta es lo mismo. Tú vas a encontrar en algunos libros como fuerza resultante o en otros como fuerza neta. Sí, entonces atenderás. Esta de aquí
es la fuerza que representa todito el sistema de fuerzas que tú tenías. En vez de poner el montón de fuerzas de aquí como estaban de antes, la una aquí, la otra que por acá, que 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 la otra que por acá, etcétera. Dice, tú puedes poner una sola fuerza, ¿sí? Y esa fuerza es la famosísima fuerza resultante. Eso quiere decir que es como que solo existiera esta fuerza de aquí. No existen más fuerzas, ¿sí? Solo esta fuerza de aquí aplicándose sobre el sistema, sobre el cuerpo, más bien dicho. Esto de aquí, quitémosle de aquí, de gana vino colado, vino para acá. Entonces, esa fuerza resultante equivale a todita las fuerzas. Eso es lo que dice la segunda ley de Newton. Dice, escucharán y si pueden tomarle notas, dice, si sobre un cuerpo se aplica un sistema de fuerzas, como estaban de antes, al inicio, antes de que yo haga todo esto, ¿sí? Equivale a tener una sola fuerza, dice, una sola. O sea, tú puedes tener miles de fuerzas ahí, pero eso equivale a tener una sola fuerza, ¿sí? Que es igual a la fuerza resultante. Y entre paréntesis puedes poner la suma de todas las fuerzas. Recuerda que esta fuerza resultante, la que le puse ahorita actuando sobre el cuerpo, ¿cómo la Y? Sumando todas las fuerzas, ¿sí? Y eso es todo. Esa es la segunda ley de Newton. ¿Ya? Mira, esta es la fuerza resultante que estaba acá, ¿sí? Y es la fuerza resultante que está siendo aplicada sobre el cuerpo. Y eso es todo, ¿sí? Genial. Ahora, eso quiere decir que la suma de todas las fuerzas, la suma, no te olvides que la suma se representa con este símbolo, sumatoria. En vez de ponerle todito esto, le pones el símbolo de sumatoria. Entonces pones sumatoria de todas las fuerzas. Así se representa. La sumatoria de todas las fuerzas, sí, es igual a la fuerza. Déjenme sacarle esto que acaba de aparecer. ¿Ya? La sumatoria de todas las fuerzas. ¿Ya? Ahí estamos. La sumatoria de todas las fuerzas. Aquí va a aparecer. La sumatoria de todas las fuerzas es igual a la fuerza resultante. Y esta fuerza resultante, escucharán, y esta fuerza resultante, sí, y esta fuerza resultante es igual a la masa. Además de eso, atenderán, por favor, que esto de aquí nunca nadie les va a explicar como les estoy explicando yo. Este cuerpo tiende a moverse o a desplazarse en la dirección y sentido donde que está aplicándose la fuerza, es decir, tiende a moverse para allá, eso, por ahí estamos, en esa línea, es decir, tu cuerpo tiende a moverse para allá, sí, eso de decir tiende a moverse, en pocas palabras, lo que estamos queriendo decir es que se acelera para allá, se acelera, comienza a acelerarse. Recuerda que la aceleración es lo que hace que cambie. Según Galileo, la aceleración es lo que hace que comience a moverse. Si no hubiera aceleración, no hubiera movimiento. ¿Sí? Si es que estuviera en reposo. O si está moviéndose, si no hubiera aceleración, no cambiara la velocidad. Es decir, seguiría siendo MRU. ¿Sí? Pero lo que hace que cambie la velocidad es la aceleración. Es decir, tiende a acelerarse para allá, se acelera para allá, en la misma dirección y sentido de dónde? De la fuerza resultante. Entonces, mira, para allá está la fuerza resultante, para allá también está la aceleración.
Por lo tanto, esa fuerza resultante que acabamos de hallar, ¿sí? Es igual al producto de la masa por la aceleración. Y ahí está, muchachos. Esto es todo. La sumatoria de fuerzas es igual a la fuerza resultante, que es lo que tenemos acá. Y también esa fuerza resultante es el producto de la masa por la aceleración. El cuerpo siempre tiende a moverse en la misma dirección y sentido ¿de cuál? ¿De cuál? De la fuerza. Sí, ¿De cuál fuerza? la resultante. O también conocida como Neta. fuerza Neta. neta. Y eso es todo. Inversa. Esa es la segunda ley de Newton. Esa es la teoría de la segunda ley de Newton. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer la próxima clase? El día de mañana también tenemos clases con ustedes. Creo que no tenemos con ustedes. Creo que nos van a interrumpir por la... Sí, nos van a interrumpir por el Día de la Madre. Pero no hay problema. Ya festejen nomás sus mamis. No hay ningún problema. No es que voy a hacerme líos por eso. No, no hay problema. Sí, sí, hay programa. Entonces, no vamos a tener mañana. Pero ¿qué vamos a hacer la próxima clase? La próxima clase lo que vamos a hacer es ejercicios prácticos ya con esta segunda ley de Newton. Sí, con todo lo que hemos aprendido. Ahorita hagamos un ejercicio práctico muy facilito ya, súper facilito. ¿Sí? Ya. A ver, atendamos. Si tenemos tiempo, 5 minutitos tenemos para hacer un ejercicio práctico. Antes de borrar, no sé si alguien tenga alguna duda, alguna pregunta, antes de borrar. ¿No? Bueno. Entonces, voy a hacer el siguiente problemita. Uno bien facilito para empezar, uno bien facilito, que dirán, qué chistoso, está facilito. Bueno, ya. Digamos que yo tengo aquí, está el techo. Eso representa el techo. Cuando pongo así representa la pared, cuando pongo así representa el piso. ¿Sí? Ya. Entonces tengo el techo. Ya. Ahí tengo mi techo. Ya. Y aquí en el techo está colgado por medio de una soguita, por medio de una cuerdita, está colgada. Vamos a poner una cuerdita de este color. Está colgado ahí un cuerpo, una balanza, un foco, una lámpara. No sé, le has colgado algo ahí. En la costa saben colgar fundas con agua. ¿Sí saben para qué? ¿Alguien sabe para qué cuelgan fundas con agua? No, profe. ¿Saben? Para ventilar papás. No, profe. Profe, no es para como que los mosquitos o algo así. Eso, ahí está la respuesta. Y según ellos, esa funda con agua espanta a los moscos. ¿Sí? Ya. Y ahí está, mira, he colgado una masa cualquiera. ¿Sí? Entonces, ahí está una masa. A ver, déjame ponerle bien. Una masa M de, digamos, 2 kilogramos. La masa tiene que estar en el Sistema Internacional de Unidades, que serían kilogramos. Bien, yo voy a dibujar todas las fuerzas que estén aplicadas sobre este cuerpo. Entonces, las fuerzas aplicadas, ya vamos a ver eso un poquito más la próxima clase, porque todavía no hemos visto qué tipo de fuerzas existen, pero de antemano ya les pongo un abrebocas. Una de las fuerzas aplicadas sobre el cuerpo es esta fuerza, que sería el peso del cuerpo. Esta es una de las fuerzas, el peso. Sobre ese cuerpo está aplicado el peso. Pero también, para que no caiga por acción-reacción, bueno, me faltó darles ese principio de acción-reacción, no se preocupe. Para que no caiga, debe existir otra fuerza que evite que caiga. Y la fuerza que está evitando que caiga es esta fuerza que está para arriba, que tiene que ser igualita que la de abajo, pero en diferente sentido. En la misma dirección, pero en diferente sentido. Eso habla la última ley de Newton, que todavía no vamos a entrar en detalle. Después les vamos a dar la última ley de Newton. Sí.
que es la acción-reacción, se llama esa ley. Pero bueno, no nos metamos todavía. Esta fuerza que evita que caiga y que se debe siempre a las cuerdas, cuando está tensada una cuerda, se llama tensión, asimismo, de tensión. Entonces, ¿cuántas fuerzas están aplicadas sobre este cuerpo? En este caso, 2. dos fuerzas, ¿no es cierto? Si quieren, pongámosle flechitas aquí. Si quieren, pongámosle también flechitas acá. Ya, ahí. ¿Ya? Entonces, la sumatoria de fuerzas, en este caso, en el eje Y, porque no hay otras fuerzas más, no hay en X, solamente están en Y. Recuerden que este es el eje Y. Sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a la masa por la aceleración en Y. ¿Sí? A la masa por la aceleración en Y. ¿Sí? ¿Qué fuerzas nomás están aplicadas? ¿Qué fuerzas nomás actúan? El peso y la tensión tensión. y Eso. la del La peso del cuerpo. tensión para arriba, menos el peso para abajo. Sí, porque hacia el eje Y la tensión está positiva y el peso está negativo. Y es igual a la masa por la aceleración en Y. Pero en este caso, el cuerpo ni sube ni baja. ¿Por qué? Porque está quieto ahí debido a la cuerda. Ni sube ni baja. Por lo tanto, en este caso, la aceleración va a ser igual a 0. Ya vamos a hablar un poquito más de eso. No se asusten, es como para un abrebocas nomás. Por lo tanto,